Buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Y es 20 de agosto del 2026. Vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año con el primer libro de los Reyes, capítulo 14, el libro del profeta Jeremías, capítulo 40 y el Evangelio según San Juan, capítulo 5. Y les invito a que volvamos a nuestra Biblia o vayamos a nuestra Biblia al Evangelio de San Juan en el capítulo 5. El Evangelio de San Juan capítulo 5 nos habla varias cosas, pero todo gira en torno a un milagro que hace el Señor Jesús a un paralítico en la piscina de Betesda. Betesda quiere decir casa de misericordia, ¿sí? Casa de misericordia es un lugar, actualmente existen pues las ruinas y ahí se hizo una iglesia en Jerusalén y pues es el lugar que se le atribuye este milagro. Y quiero resaltar algo, yo sé que ayer se mencionó algo sobre este milagro, pero quisiera uno hacer una comparación y hacer un análisis breve, porque en la Biblia, en el Nuevo Testamento, aparecen varios casos, diferentes casos, narrados de diferentes maneras por los evangelistas sobre paralíticos, que era un paralítico. Un paralítico es una persona que no tiene movilidad de su cintura para abajo. Esto era una condición, pues no solo física, sino que era una condición que afectaba su parte socioeconómica. Es como lo que le pasaba a la mujer del flujo de sangre, que no solo era una enfermedad física, sino que tenía un efecto social y económico. Pues era un hombre o el paralítico que no podía valerse por sí mismo, que generalmente iba a vivir de la caridad, de la limosna de otras personas. Eh, pero este particularmente nos habla la Biblia que llevaba mucho tiempo padeciendo. Habla de 38 años que llevaba en esta condición y que había una superstición, bueno, lo hemos mencionado, en el judaísmo existe mucha superstición y había pues una superstición de que las aguas de la piscina de Bethesda de tiempo en tiempo se movían y le atribuían ese movimiento a la manifestación angelical y que aquella persona que entrara en estas aguas después del movimiento quedaba sana, ¿sí? Seguramente no era solo una superstición, sino que pues habría testimonios de ello. Solo que en aquella ocasión, más allá de la superstición, estaba el Señor. Pero quiero hacer una diferenciación en este paralítico con otro que en algún momento habíamos estudiado. De nuevo, es una persona que tiene un problema de movilidad, ¿sí? Que tiene dificultad para moverse. Ojo, es de la cintura para abajo. Si bien tiene una dificultad para movilizarse, nosotros hemos visto en nuestro entorno personas que pueden tener una movilidad reducida de su cintura para abajo, pero no necesariamente eso les ha implicado imposibilidad para actuar, ¿sí? Imposibilidad para desarrollar alguna tarea. Hemos conocido incluso personas con una movilidad reducida, con mucha disciplina, con mucho esfuerzo que se movilizan, ¿sí? Ya sea con un caminador, ya sea con una silla de ruedas. Pero estos particularmente estaban completamente en una camilla, ¿sí? Estaban tirados, postrados y de alguna manera, pues se habían acostumbrado a un estilo de vida de estar postrados y de vivir de la caridad, ¿sí? Esto es muy fuerte porque el ser humano tiene algo que a veces es bueno, pero a veces le juega en contra, y es esa capacidad de adaptarse que digo que es bueno porque pues tenemos que tener
capacidad de adaptarnos a las circunstancias, pero puede ser negativo en cuanto al conformismo, porque terminamos adoptando una circunstancia, amoldándonos a una situación de conformismo. Entonces, por ejemplo, muchos matrimonios se conformaron a no ser felices, ¿sí? Estamos juntos, desde que seamos fieles y pues podamos tener para vivir. Es como un conformismo que no es bueno, ¿sí? Yo no me puedo conformar con menos a que en mí se cumpla el propósito del Señor, ni siquiera la felicidad. Yo estoy convencido ahora que esto no se trata solo de la felicidad y es algo que es un concepto muy subvalorado, pero también muy confuso. No, aquí se trata más de, estoy hablando a personas de fe creyentes, pues que yo conozca, viva en el plan y el propósito que el Señor tiene para mí. Pero les decía que comparando este con el otro paralítico, por ejemplo, el de Marcos 2, aquí hay dos escenarios diferentes y es que este hombre aduce que cuando las aguas se movían, él no alcanzaba a llegar de primero, pues porque por su condición de movilidad reducida, pero además dice que no hay quien, ¿sí? Como que él no tiene quien lo acerque, que él no tiene quien le ayude, que él no tiene, pues, quien lo pueda acercar. A diferencia del otro paralítico en Cafarnaún, que contó con cuatro amigos. Eso, como les dije, lo estudiamos meses atrás, donde cuatro amigos lo toman, lo suben por un techo, abren el techo y lo presentan delante del Señor. Aquí son dos situaciones diferentes y soberanas. Una, unos amigos que interceden por alguien que tiene una movilidad reducida. Y quiero decirles que espiritualmente muchas personas experimentan una parálisis, tienen dificultad de acercarse al Señor, tienen dificultad para movilizarse en la vida de la mano del Señor, tienen taras que les impide poder levantarse y vivir esa vida de gloria en gloria, que insisto, la vida de gloria en gloria no es que todo sea éxito en la vida, la vida de gloria en gloria no es que todo salga como yo quiero, no, la vida de gloria en gloria es que yo voy de la mano del Señor viendo su gloria día a día, ¿sí? Y la gloria del Señor yo la veo también en medio de los desafíos. Yo veo la gloria del Señor, de hecho, mucho más en medio de las dificultades y adversidades. Así que este hombre le dice al Señor, bueno, Jesús lo había acostado, supo que llevaba mucho tiempo ahí y le dijo, ¿quieres ser sano? Voy a leerlo para luego concluir. Él le dijo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. El Señor le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. A diferencia de los amigos, como les mencioné, él dice que él no tiene quien lo lleve. Y aquí hay dos circunstancias que es en lo que quiero meditar en esta mañana. Hay personas que han tenido, y nos podemos incluir, dificultad para acercarnos al Señor. Bueno, particularmente, el paralítico estaba buscando la sanidad, no estaba buscando necesariamente y precisamente al Señor, estaba buscando la sanidad. Obviamente, si porque somos competitivos y somos egoístas, si había alguien enfermo y el primero que entrara a estas aguas es sanada, me imagino que eso era una competencia. Sálvese quien pueda, vaya primero adelante. Él llevaba 38 años en esa condición y no sabríamos con exactitud cuánto tiempo estando allí en el estanque de Bethesda esperando poder tener una oportunidad. No es y la restauración de nuestro espíritu, de nuestra alma, incluso de nuestro cuerpo, viene por aquel que es el creador y el diseñador de la vida. A diferencia de este, el otro paralítico contó con amigos que
vieron su necesidad, pero también muy sensibles espiritualmente, entendieron que quien podía sanar y liberar era el Señor Jesús. Este hombre tenía la confianza en una superstición de las aguas que se movían. Los amigos del otro paralítico tenían la certeza de la obra que el Señor Jesús podría hacer en él. Como estos confiaban en un movimiento angelical sobre las aguas, pues todos iban a competir porque era como un poder limitado y puntual. Los amigos del paralítico tendrían la certeza que el poder del Señor no era limitado ni puntual, sino que era su esencia. El poder del Señor emanaba de él de manera permanente. Y ellos sabían que aunque el Señor estuviera en un escenario, dando una enseñanza, como en el caso que cuenta que estaba el Señor en Cafarnaúm, em, pues ellos sabían que el solo hecho de traerlo a él era la oportunidad del paralítico de ser sano. ¿Cuál es el milagro de este paralítico que si bien no contó con los amigos, sí contó con la misericordia del Señor? Y aquí quiero eh, concluir algo que me llama mucho la atención y el corazón. Si bien yo puedo, si bien yo puedo eh, tener amigos que me acerquen al Señor, hay otra opción que puede que no los tenga, pero ¿saben quién sí tengo? La misericordia del Señor que se extiende cada día, ¿sí? Y si bien el paralítico no tuvo amigos que lo acercaran al Señor, el Señor se acercó al paralítico. Y aquí es donde nosotros no podemos negar que sea por A o por B, el misericordioso Dios nuestro ha extendido hacia nosotros su bondad, o a través de alguien o de manera soberana directamente. Y parecido a lo que nos narra Marcos 2 del encuentro del Señor con el paralítico, de nuevo, unos lo trajeron. Entonces, yo puedo ser de los amigos que llevan a alguien que tiene una dificultad para acercarse al Señor, pero también puedo ser de aquellos que sin tener amigos, pero estoy en una condición de parálisis espiritual, el Señor sale a mi encuentro. Y vemos en ambos que hay como un proceso, y es lo que quiero detallar brevemente. Hay como un proceso en este paralítico que es lo que dependería de cada uno de nosotros. De nuevo, el otro contó con sus amigos, los amigos lo trajeron delante de él, pero este dependía también de su decisión. Y el Señor, viendo, intuyendo, que este llevaba 38 años en esta condición, le pregunta, ¿quieres ser sano? Y esta pregunta parece ser obvia o innecesaria, porque uno pensaría, una persona que lleva 38 años en una condición de dificultad, de enfermedad, ¿sí? De limitación, pues obvio que quisiera ser sano. Pero como el Señor soberanamente nos dio voluntad y libre albedrío, y Él le hace esta oferta es, ¿quieres ser sano? Porque la sanidad del Señor no era solo física, sino que la sanidad del Señor iba antecedida por el perdón de pecados. O sea que este quiere ser sano implicaría de alguna manera, ¿te arrepientes de la vida que has llevado lejos de mí? ¿Te arrepientes de la vida que has llevado bajo tus propios eh, parámetros, experiencias? Quiere ser sano, no es solo que haga el milagro en lo que yo puntualmente creo que haga, sino en verdad yo necesito el perdón, la misericordia, yo necesito reconciliarme con el Señor y con el prójimo, porque eso está más que estudiado. Muchas enfermedades, hablan del 80, incluso 90% de enfermedades físicas provienen de desajustes del alma y del espíritu. Por eso en muchos milagros de sanidad el Señor perdonaba los pecados, porque Él sabía que podría quitar, no sé, una fiebre, levantar un paralítico, quitar una ceguera. Pero si en el corazón del ser humano seguía habiendo
pecado y no había arrepentimiento, pues aunque hubiera vista física, seguía habiendo ceguera espiritual. Aunque pudiera hablar de nuevo, podría haber una mudez espiritual. Aunque pudiera volver a caminar, podría seguir siendo un paralítico espiritual. Entonces el Señor, al preguntarle, ¿quiere ser sano?, está también invitándolo a que cambie su manera de pensar. De hecho, la palabra arrepentimiento viene del griego metanoia, que es cambiar el pensamiento. Y seguramente este paralítico se victimizó. Era más fácil vivir de poner la mano, porque mal que bien tendría su pan diario y de alguna manera tendría su abrigo. Y lastimosamente en el conformismo, muchos podrían conformarse con lo suficiente, como con lo que es suficiente. Y no estoy hablando solo del material, o sea, no podemos materializar siempre la fe ni monetizarla, sino que estoy hablando que muchos se conforman a lo mínimo. Pues sí, ya me casé, pues lo importante era casar, pues sí, ya tengo hijos, ahí los vamos criando. No, hay que vivir en una plenitud y se puede vivir en una plenitud de paz, de gozo, de amor, de fe, de mansedumbre, de esperanza, que lo genera la comunión con el Espíritu del Señor. Quiere ser sano, es un primer paso. Y el Señor no iba a actuar por encima de su voluntad. Que yo a veces, hace mucho tiempo entraba en ese conflicto, yo quisiera que el Señor me obligara mejor, que no trabajara con mi voluntad, porque el corazón del hombre es incierto, es una locura el corazón del hombre y lastimosamente no tiende a lo mejor, sino a lo peor. Y hace muchos años en un conflicto espiritual yo le decía, no, oblígame, si tú ves que me voy a desviar, no dejes, oblígame, no cuentes con mi voluntad. Yo le decía, someto mi voluntad, pero para que tú de verdad la sujetes. Pero el Señor siguió respetando mi voluntad. ¿Quiere ser sano? Eso es una pregunta clave, porque muchos se acercan al Señor, pero en verdad no quieren ser sanos. Para muchos la fe, tristemente y preocupantemente, se vuelve como una especie de anestesia o de alivio. Su vida sigue siendo una locura, un infierno incluso, y acuden a la fe, van a la iglesia de vez en cuando, leen la Biblia de vez en cuando, pero lo hacen como un analgésico. Pero el Señor no vino a ser un analgésico, Él no vino a aliviar un dolor, Él vino a sanar, Él vino a salvar, Él vino a liberar. ¿Quiere ser sano? Es la pregunta que abre un camino de otras decisiones, porque no era la primera decisión, era una de otras decisiones que el Señor le va a pedir, o más bien de hecho le va a ordenar. ¿Quiere ser sano? ¿De verdad quiere ser libre del pecado, de esas ataduras que son hábitos nocivos? ¿Quiere ser sano de la amargura, de la culpa? Por ejemplo, yo quiero ser sano de la culpa. Lo primero que yo voy a hacer para ser sano de la culpa es arrepentirme de mis pecados. Lo segundo que yo tengo que ser sano para ser libre de la culpa es que me debo alejar del pecado, de la fuente de pecado, de lo que hace que yo peque, ¿sí? Lo tercero que yo debo hacer para librarme de la culpa es que me debo volver un adorador, porque aquel que es perdonado se vuelve agradecido y adora profundamente al Señor. Pero luego el Señor le dice al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Son cuatro acciones. Una es una decisión. Las otras tres son acciones. Si quiere ser sano, el Señor le da una orden. Ojo, porque le pudo haber dicho, quiero ser sano, pero luego venía, levántate. Y el paralítico podría haberle dicho, no soy capaz. Es que llevo mucho tiempo postrado y no nos digamos mentiras. Como les dije ahora, nos acostumbramos tanto que, por ejemplo, mire, a veces nos podemos acostumbrar tanto a las deudas que cuando las pagamos nos sentimos incómodos y nos volvemos a endeudar. Es una cosa extraña, como que nos sentimos incómodos al experimentar paz, al experimentar alivio en el sentido de refrigerio, nos sentimos incómodos al no estar peleando con todo el mundo a toda hora y volvemos a buscar situaciones que nos generan adversidad. Por eso, esa decisión de levántate es creer que el Señor me ha hablado, está conmigo, y que Él me toma de su mano
y que si puedo salir de esa situación de postración. Luego le dice, toma tu lecho. Y ese toma tu lecho es un desafío de muchas cosas. Uno era día de reposo. Y dentro de las normas humanas impuestas por los judíos, tomar el lecho en día de reposo era un pecado, porque no se podían hacer trabajos. El Señor aquí, y lástima que no me da el tiempo, porque lo que viene sobre la autoridad de Él está desafiando la autoridad religiosa que inventó cosas más allá de lo que el Señor había establecido. Pero ese toma tu lecho, además de ser un desafío y una demostración de la autoridad de Cristo, es un abandono a la vieja condición y es una decisión de una vida nueva en obediencia, ¿sí? Aquí el Señor de hecho está usando imperativos. El único punto donde no hay imperativos es en la pregunta, ¿quieres ser sano? Si tu respuesta es sí, vienen tres imperativos, tres órdenes. Uno, levántate. O sea, usted se puede quedar ahí postrado, llorando, lamentándose que fue que me odiaron, que fue que me rechazaron, que me robaron, que me quitaron. Bueno, usted puede quedarse lamentándose toda la vida y seguir allí en ese estado de postración, de lamentación, ¿sí? De queja o podría decirle al Señor, quiero ser sano, quiero ser libre, pero esto va a implicar que el Señor que yo tome la acción, perdón, de levantarme, ¿sí? ¿Quieres ser sano? Sí, pero si tú tienes fe, la fe implica que tú actúes, que es un tema muy importante en la definición de fe del Antiguo Testamento, la palabra emuná, que implica que si yo quiero y creo algo, pues yo actúo en consecuencia, ¿sí? Yo actúo conforme a lo que creo. No es la fe que nos vendieron a nosotros, que es una fe completamente pasiva, donde decimos creer algo, donde le pedimos algo al Señor, pero seguimos manteniendo una actitud completamente pasiva. Seguimos manteniendo una actitud esperando a que el Señor lo haga. No, la fe que nos enseña la Biblia es que si yo creo que si el Señor habló, entonces yo voy a actuar en consecuencia. Y es lo que le está diciendo. Ah, ¿quieres ser sano? Está bien. Entonces levántate. Vas a hacer el esfuerzo de levantarte. Porque levantarse después de 38 años, donde seguramente hasta duelen las articulaciones, duele lo más pequeño y lo más grande de las piernas, créanme que el paralítico tuvo que haber experimentado algo de dolor, inseguridad. Me imagino que al principio le temblaron las piernas, pero tenía que tomar esta acción creyendo que el Señor lo había sanado. Levántate, levántate y anda. Toma tu lecho. O sea, aún eso en lo que te apoyaste hay que levantarlo, hay que tomarlo, hay que echar para adelante. No más. Nosotros podemos quedarnos ahí esperando otros 38 años o creemos la voz del Señor. Y por último, anda, vamos para adelante. Y yo creo que este pasaje nos cae muy bien en estos tiempos en que hemos experimentado estar, eh, puede que no llevemos 38 años de parálisis, pero el miedo nos puede paralizar, las circunstancias nos pueden paralizar. Creo que estos han sido días en que como que nos pegamos un frenón y vamos a experimentar un frenón porque las situaciones que vienen consecuentes a la tragedia que estamos pasando nos va a implicar un frenón en muchas cosas, pero no nos podemos detener, el Señor está con nosotros, no nos podemos detener porque queremos ser sanos primero, queremos ser libres, Señor. Y si tú me dices que por tu palabra me levante, que por tu palabra tome eso incluso en lo cual yo me apoyé y que voy a andar, pues voy a andar, que tú estés conmigo, que tú me des la fuerza y seguramente vamos a ver la gloria del Señor. De nuevo, usted puede que necesite amigos, pero si le estoy hablando a un creyente, usted ya no está para que cuatro amigos lo lleven delante del Señor. Usted está para que escuche al Señor, para que decida ser sano, se arrepienta genuinamente de sus pecados, levántese, tome su lecho, ande. Y más bien, ayudemos a levantar a otros.
a otros que de verdad están imposibilitados para llegar al Señor, nuestros hijos, que de hecho, para que siga la lectura, los versículos 19 al 29 son muy conmovedores de la relación entre el Señor con el Padre. Es impresionante. Es un desafío a nosotros como padres de la relación de Dios Padre y de Jesucristo como su Hijo, en la unidad, en la cercanía y en la responsabilidad que como padres tenemos de influir en nuestros hijos con la cercanía, ¿sí? Con la presencia. Es lo que el Señor está hablando, de que todo lo que Él es por la cercanía al Padre, que Él no hace cosa diferente a lo que vio hacer al Padre. Es muy conmovedor. A mí me conmueve por el desafío que implica para mi vida poder ayudar, acompañar a mis hijos también en el conocimiento del Señor. Vamos a orar en este par de minutos que nos queda. Le invito a que cierre sus ojos y que escuche al Señor, que escuche la voz del Señor y empieza a decirle, quiero ser sano. El paralítico de alguna manera al principio se excusó en otros, en que nadie lo llevaba, en que no alcanzaba. No, hoy quítese cualquier excusa. Está bien, le hicieron daño, el terremoto lo afectó, las condiciones no han sido las mejores. Está bien, o sea, todo eso es real, pero por encima de eso está el Señor que nos pregunta que si queremos ser sanos, respóndale. ¿Quiere ser sano? ¿Quiere ser libre? ¿Quiere ser restaurado? Dígale, Señor, esta es mi necesidad y estoy dispuesto. Hacerlo me implica una responsabilidad. Es que ser sano y libre nos va a implicar una responsabilidad. El que sigue postrado no puede asumir ninguna responsabilidad. Yo, Señor, quiero ser libre, sano y quiero estar cerca de ti. Y por eso me arrepiento genuinamente de todas las cosas que hago día a día. Hoy, Señor, aun si no te tuve como mi asunto preferente en la mañana, te pido perdón. Límpiame y dame conciencia de mi pecado. Dame conciencia, Señor, para poderme arrepentir y caminar en pos de ti. Y yo te pido que me permitas escuchar profundamente tu voz, levantarme, tomar mi lecho y andar. Hoy me tengo que levantar, hoy me levanto en el nombre tuyo, Señor Jesús. Seguramente sintiendo aún dolor en mis piernas, sintiendo dolor en mi alma, en mi corazón, pero con la certeza que tú estás conmigo, con la certeza que tú tiendes tu mano hacia mí para caminar conmigo. Sé tú mi apoyo, que seas tú mi bastón, Señor, mi soporte, y que en la medida en que adquiera agilidad, no me confíe para soltar tu mano, sino por el contrario, Señor, que de tu mano ande para la gloria tuya. Yo te pido que extiendas tu misericordia sobre nuestras ciudades, nuestro país. Ten misericordia a aquellos que están en tinieblas y permíteme levantarme y andar para ser entonces de aquellos amigos que ayudan a otros a llegar a ti. Bendícenos, guárdanos y protégenos en este día, mi Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, familia, quiero invitarles a que sigan conectados para nuestro próximo altar. Acuérdense que tenemos 7 tiempos, 21 minutos cada tiempo, para que busquemos la inteligencia espiritual conforme a Isaías 11:1. Que el Señor les bendiga y nos escuchamos mañana en nuestro tiempo devocional.